¿Qué pasaría si algunas de las películas de ciencia ficción más visionarias de los años 60 se hubieran perdido? No por haber fracasado, sino porque asustaron a los estudios que las producían al imaginar experimentos cinematográficos enterrados bajo el auge de la televisión y del espacio. Propaganda racial. Estas son historias de genio, ignoradas por la innovación. Silenciado. Únete a nosotros para descubrir 15 clásicos olvidados de la ciencia ficción de los 60. Probablemente nunca los hayas visto en streaming, pero siguen siendo increíbles hoy en día. Número 15. El día en que la Tierra se incendió, de 1961. Esta joya británica fue profética e ignorada. El día en que la Tierra se incendió, relata dos pruebas nucleares que desplazan la Tierra de su eje, acercando la destrucción. Rodado en tonos oscuros, en blanco y negro con un tinte naranja para las escenas finales, capturó la paranoia de la aniquilación global con un realismo escalofriante. La postura política audaz de la película asustó a sus distribuidores. Culpó directamente a las superpotencias por el colapso ambiental. Décadas antes de que existiera la palabra cambio climático, los periódicos la llamaron antipatriótica. Los cines de Estados Unidos se negaron a proyectarla, temiendo la reacción ante su mensaje antinuclear. Detrás de cámaras, los periodistas cambiaron de parecer. El director Val Guest luchó contra recortes presupuestarios constantes y exigencias de censura para eliminar referencias a la incompetencia del gobierno. Incluso con esos compromisos, el final de la película no ofrecía consuelo. Solo la posibilidad de extinción, olvidada entre la ciencia ficción estadounidense más llamativa. Volvió luego. La crítica la aclamó como una de las primeras ecoapocalipsis del cine. Al verla, parece leer los titulares de mañana. Su visión del fuego, del cielo y la arrogancia humana sigue siendo una advertencia para ignorarla. Número 14. Robinson Crusoe en Marte. Esta película debería haber sido un taquillazo. Tenía un buen concepto, un director muy respetado y la promesa de ciencia ficción realista. Antes de 2001, Odisea espacial. Sin embargo, Crusoe en Marte se convirtió en uno de los grandes experimentos olvidados. La trama es simple como su título. Tras un percance espacial, un astronauta cae en Marte y debe sobrevivir con oxígeno, comida y cordura limitados. La película transforma el relato de supervivencia de Daniel Defoe en una lucha meditativa por la existencia en un mundo rojo hostil. Fue audaz, silenciosa, pensativa y visualmente impresionante. El paisaje desolado de Utah hizo las veces de Marte mucho antes de los efectos digitales, pero el público de 1964 quería invasiones de monstruos y batallas espaciales, no introspección. Los críticos lo descartaron por aburrido y los patrocinadores se quejaron. No les emocionaba a los niños. Detrás del telón, el director Byron Haskin enfrentó interferencias de ejecutivos que pedían un robot o una guerra alienígena. Él se negó y el estudio enterró su estreno con mínima promoción. Vivió años en la oscuridad de la televisión nocturna hasta que críticos modernos elogiaron su realismo científico y su muerte emocional. Hoy, Robinson Crusoe en Marte parece puente entre aventura pulp y la ciencia ficción reflexiva. Su silencio, su soledad, su asombro, ante la indiferencia del cosmos. Hazlo terriblemente atemporal. Número 13. Los primeros hombres en la Luna, 1964. Esta creativa adaptación de la novela de Wells fue una mezcla de aventura, asombro y sátira. Desapareció ante la sombra de películas espaciales más grandes producidas por Ray Harryhausen. Usó efectos novedosos de animación cuadro a cuadro para dar vida lunar a la pantalla con textura e imaginación asombrosa. La película narra a un científico victoriano que inventa una pintura antigravedad y viaja a la Luna, descubriendo una civilización de insectos llamados selenitas. Lo que empezó como capricho se torna siniestro cuando los exploradores enfrentan una lógica ajena, mucho más allá de la moral humana. La audiencia esperaba espectáculo, pero obtuvo algo extraño. Las noticias falsas del film, su encuadre y su crítica al imperialismo. Espectadores y críticos perplejos. La censura recortó escenas que mostraban codicia humana capaz de condenar mundos. Los efectos de Harry. El filme fue bueno, pero Columbia no gastó en publicidad, creyendo que era demasiado para niños y adultos. Fue un fracaso comercial. Décadas después, fue una obra muy madura de Harryhausen. Una película que osó unir lo lúdico con un aviso, imaginando la exploración del espacio no como conquista, sino como un espejo que devuelve arrogancia. Verlo hoy es como abrir una cápsula del tiempo de una era en la que los sueños del espacio aún temían en su corazón. Número 12. The Power, 1968.
A finales de los 60, el público quedó fascinado por el poder psíquico, el control mental y los experimentos ocultos. El poder transformó esa paranoia en una pesadilla elegante, dirigida por Haskin, que había rodado Robinson Crusoe en Marte. Este MGM thriller unió misterio, horror y ciencia ficción. Pocos lo habían intentado. La historia empieza cuando científicos de una instalación secreta de investigación descubren que uno de sus colegas posee poderes mentales capaces de matar sin tocar. A medida que crece la sospecha, la paranoia consume al equipo. Cada muerte parece imposible, y los supervivientes se dan cuenta de que el asesino puede controlar incluso el pensamiento. George Hamilton interpreta al físico racional. Susan Chet ofrece una actuación de miedo silencioso y curiosidad condenada. Detrás de la cámara, la producción fue turbulenta durante meses también. Ejecutivos no sabían si querían terror o thriller. Recortes obligaron a reutilizar decorados de MGM. El marketing no sabía vender telequinesis antes de que fuera moda. Las primeras críticas lo llamaron confuso, pero su tono parecía de lo invisible. El miedo dijo que cintas como Scanners y Firestarter objetaran escenas de experimentación humana, reflejando rumores sobre programas de control mental. En esa era, territorios recortaron esos momentos, reduciendo la coherencia de la historia. Pero entre los aficionados a los cultos, el poder quedó legendario por su acto final, cuando la realidad se dobla ante la presión psíquica y la partitura de Miklos Rosa asciende a una tensión creciente, que los críticos redescubrieron décadas después. Hoy ese poder es un inquietante reflejo de los miedos de la Guerra Fría y de la arrogancia científica. Advierte que las armas más peligrosas no son nucleares, sino las mentes humanas. Sin control. Quatermass y la fosa, 1967. En el auge de la era espacial, Sueños bajo las calles de Londres. Esta narrativa británica de terror y ciencia ficción, silenciosa, presentó una de las visiones más inquietantes de la década. Trabajadores de la construcción, al excavar para una ampliación del metro de Londres, descubren lo que al principio parece una bomba, pero el hallazgo resulta ser algo mucho más antiguo y mucho más terrible. Una nave marciana y restos fósiles de seres insectoides que sembraron la humanidad. Dirigida por Roy Ward Baker y basada en la serie de Nigel Neal. La película une inquietud arqueológica, ciencia alienígena y perturbación mental en un relato de herencia cósmica. En aquella época, el público no estaba preparado para su mezcla de horror y pensamiento. La idea de que la humanidad podría ser programada por marcianos perturbó el statu quo. Muchos críticos lo hallaron demasiado intelectual para el público. Hoy, la película alza una obra radical. Su estética de autor, su inquietante sonido y sombra, y la sombría identidad humana resuenan. Su legado vive en un espacio claro. Los thrillers, sin embargo, siguen siendo poco vistos. Observando. Quatermass en el pozo es como descubrir un secreto bajo los rieles. Frío inesperado, profundo. El inquietante 10, Planeta de los vampiros, 1965. Antes de que Alien asustara al público, existió Planeta de vampiros dirigido por Mario Bava. Esta producción de bajo presupuesto combinó imágenes hipnóticas, una atmósfera gótica y un pavor cósmico mucho antes de que el terror espacial se convirtiera en un género. La historia sigue a dos naves de rescate que responden a una señal de socorro procedente de un planeta inexplorado. Una vez aterrizados, los miembros de la tripulación empiezan a atacarse entre sí, poseídos por fuerzas alienígenas invisibles que se alimentan de los vivos. Los decorados brillan, filtros de color, bruma azul, cielos rojos y oscuridad sin fin. Otorgan a la película irrealidad. Los críticos de época no sabían qué pensar. El diálogo parece forzado por el rodaje multilingüe. Reeditan la película, quitando parte de su ritmo de baba. Bajo esas fallas residía un cine visionario. Los modelos de naves alienígenas en ruinas y huesos inspiraron lo que vendrá. Hollywood raras veces concedía créditos. Detrás de cámaras, la producción fue agotadora, filmada en estudios. En Roma, el equipo soportó calor abrasador por iluminación intensa que daba el resplandor del planeta. Actores se desmayaron en sus trajes de goma. Bava improvisó efectos con humo de espejo y geles de color, llevando un presupuesto mínimo a una grandeza inquietante. En algunas regiones, censores lo prohibieron por cadáveres, reanimación y caníbales entre la tripulación ante comités morales. Fue demasiado sombrío para la ciencia ficción. Demasiado mórbido para el arte. Pero con el tiempo Planeta de los vampiros fue un faro de culto. Su influencia llega a Alien, de Ridley Scott, y a muchísimos horrores espaciales modernos. Al verla,
es como entrar en una pesadilla iluminada con luz. Susurra que el terror real en el espacio no es lo que vemos fuera, sino lo que llevamos. Número 9. La cepa Andrómeda. 1969. Mucho antes de que los thrillers tecnológicos de pandemias fueran moda. La cepa de Andrómeda imaginó un apocalipsis microscópico que parecía real, basada en Crichton. Esta película mostró ciencia ficción sin monstruos ni láseres. Terror frío y estéril. La historia empieza cuando un satélite se estrella en un pueblito desértico y todos mueren al instante. Un grupo de científicos es llevado a instalación secreta llamada Wildfire para investigar. Lo que descubren es aterrador. Un microbio extraterrestre mortal capaz de mutar más rápido de lo que pueden estudiar. Fallan los protocolos de contención y los sistemas de la instalación se descontrolan. La tensión es insoportable. Esta película destaca por su realismo. Cada pasillo y sala de control lucen auténticos. Los productores contrataron consultores de la NASA para que la tecnología pareciera plausible. Tuvo su costo. El rodaje en decorados llevó el cronograma más allá del presupuesto y agotó al elenco. Pasó días encerrado en laboratorios simulados, sellados, bajo luces cegadoras. La crítica no sabía clasificarlo. No tenía el espectáculo de Star Wars ni los escalofríos góticos de la ciencia ficción. Unos lo llamaron muy clínico, muy intelectual. Otros lo elogiaron como profético y aterrador. Ciertas naciones dudaron en exhibirlo públicamente, temiendo el pánico ante la guerra biológica. Las emisiones en Europa se retrasaron años. Décadas después, su influencia se vio en todo, desde Contagio hasta 28 días después. La cepa de Andrómeda se alza como un inquietante recordatorio de que el enemigo más temible de la humanidad quizá no ruja ni invada. Puede evolucionar en silencio mientras observamos impotentes a través del vidrio. Número 8. Viaja al lado más lejano del Sol. En 1969, una coproducción britano-americana de Jerry y Sylvia Anderson, creadores de Thunderbirds. Esta fue una película que se atrevió a visualizar un viaje imposible al otro lado del Sol, sobre descubrimiento y engaño, dos caras de la misma moneda. La premisa es simple en su esplendor. Científicos detectan un planeta misterioso, oculto exactamente en el lado opuesto de la órbita de la Tierra. Siempre invisible, porque refleja nuestra posición alrededor del Sol. Una misión tripulada se lanza para explorarlo. Al llegar, chocan y despiertan ante lo que parece ser la Tierra. Poco a poco ya descubren la verdad atroz. Están en una Tierra espejo donde todo, incluso la escritura, retrocede. Fue un concepto audaz en 1969. Decorados magníficos, con naves futuristas y salas de control elegantes que rivalizaban con Hollywood. Pero la película fracasó en taquilla. Los críticos la tildaron de confusa y lenta. Algunos cines no la mostraron tras pruebas. El público se quejó de que el final era incómodo. Detrás de cámaras reinaba el caos. La pareja Anderson se quebraba en producción y la tensión invadía el set. El cinematógrafo exigía técnicas con espejos que encarecían costos, y el estudio recortó marketing. Temiendo que la trama espantara al público, el tiempo ha sido generoso con el espejo. Odisea global. Espectadores modernos reconocen su profundidad. La película pregunta qué significa la realidad cuando la percepción puede mentir. Imágenes inquietantes inspiraron luego. Moon y Solaris van al lado lejano del Sol. Suena a eco de otra dimensión. Un mensaje. Tal vez nuestro reflejo no nos ame. El número 7. Los viajeros del tiempo. 1964, cuando las películas baratas de viajes en el tiempo inundaban los autocines. Pocos esperaban que alguna de ellas resultara una obra maestra visionaria, pero Los viajeros del tiempo, dirigidos por Yves Melchior, hicieron justamente eso. La historia comienza con bastante inocencia. Un equipo de científicos prueba un portal de visualización del tiempo, destinado a observar la historia sin entrar en ella, pero la máquina falla y los catapulta siglos hacia el futuro. Allí hallan tierra devastada por la guerra nuclear, habitada por mutantes que se esconden bajo tierra frente al páramo irradiado de arriba. A pesar de su presupuesto reducido, la película logra una atmósfera notable gracias al ingenio. Melchior rodó con pocos decorados, usando pasillos en bucle y trucos de cámara para crear una ciudad futurista infinita. Un silencio inquietante, luces parpadeaban y la desesperanza de supervivientes dio a la película un realismo sombrío que no se ve en grandes producciones.
Los sensores objetaron su final. Científicos atrapados en tiempo comprenden que son parte de un bucle sin fin, condenados a repetir su viaje. El estudio lo consideró nihilista y exigió un final distinto. Milky se negó. La película se lanzó sin apenas publicidad. Con el tiempo, los viajeros del tiempo ganaron un culto reverente. Su final cíclico precedió a los giros de Matrix y 12 Monkeys. Muchos críticos lo llaman joya oculta de la ciencia ficción filosófica. Uno que cambió espectáculo por un miedo en una era obsesionada con avanzar. Los viajeros del tiempo dijeron, el progreso podría ser una trampa, y el tiempo podría serlo. Nuestro invento cruel. 6 segundos. 1966. Hay películas que entretienen y otras que te perturban, y no puedes olvidarlas. Segundos van al último. Dirigida por Frankenheimer, Pesadilla de ciencia ficción narra la historia de un hombre que obtiene segunda ocasión y descubre que la libertad puede ser prisión. Trama sigue a Arthur Hamilton, banquero, asfixiado por la rutina suburbana, gracias a una misteriosa organización llamada La Compañía. Se hace pasar por muerto y se somete a una cirugía experimental. Luego sale como hombre más joven interpretado por Rock Hudson. Con cara nueva, identidad nueva y vida de mentiras, intenta redescubrir la alegría. Pronto comprende que la perfección tiene un precio terrible. En estreno, público no estaba listo. El tono sombrío de la película y su edición fueron revolucionarios, inquietantes. El estudio esperaba un thriller, pero Frankenheimer dio horror existencial. La audiencia del Festival Cannes Film abucheó su estreno y Rock Hudson salió llorando tras la crítica. Detrás de cámaras, la producción fue dura. El cinematógrafo James Wong, que rodó escenas con gran angular y película infrarroja para distorsionar rostros y luces, creó un realismo de pesadilla. La secuencia de cirugía, con imágenes médicas reales, horrorizó a los censores y obligó a varios cortes. Las emisiones de televisión cortaron escenas enteras consideradas grotescas durante décadas. Las secuencias fueron malinterpretadas y descartadas como fracaso, pero la crítica moderna la venera como una de las obras maestras más sombrías de los 60. Una película sobre la identidad, la conformidad y la ilusión de la elección. Susurra una verdad inquietante. Ese renacimiento sin propósito es solo otra forma de la muerte. Número 5. La décima víctima. 1965. Mucho antes de que los juegos distópicos de la muerte se pusieran de moda, existió La décima víctima, una sátira futurista italiana que predijo la fiebre de la televisión de realidad, décadas antes, dirigida por Elio Petri. Esta obra colorida, violenta y absurda imaginó un mundo donde el asesinato era entretenimiento y la supervivencia era celebridad. En un futuro cercano, la guerra fue reemplazada por un juego global llamado La Gran Caza. Los concursantes alternan entre cazador y víctima. Transmiten en vivo ante un público ansioso de emoción. Marcello Mastroianni es un veterano hastiado. Úrsula Andrés es su rival, que planea matarlo durante un rodaje. Empieza como competencia mortal. Se transforma en una historia de amor surrealista, irónica y neón. Al estrenarse, Scandalized Audiences, con violencia, humor y sensualidad, confundió a la crítica. El Vaticano la condenó. Los distribuidores recortaron escenas y su crítica al consumismo y a la muerte televisada. El diseño de Roma, con arquitectura futurista, fue burlado en su tiempo, pero influyó luego en los Juegos del Hambre y en El hombre que corre. Detrás del telón, Elio Petri chocó con los productores por el tono. Él quería sátira política. Quisieron entretenimiento sensacionalista. El resultado fue una paradoja que envejeció como profecía. Durante años, La décima víctima fue casi imposible de encontrar, salvo en versiones censuradas. Sin embargo, los esfuerzos de restauración la sacaron a la luz, revelando su asombrosa presencia. Hoy se siente de verdad más real que nunca, un espejo deslumbrante que muestra cuán fácilmente la humanidad canjea la moralidad por el espectáculo. 4. Maldito 1963, conocido como Estos son los condenados. Esta película británica de Hammer comenzó como un drama de moteros rebeldes y con el tiempo se convirtió en una de las más inquietantes alegorías de la ciencia ficción de su época, dirigida por Joseph Lowe, quien había estado en la lista negra de Hollywood. La película transmite su cinismo y desesperación. Abre con un turista británico que se hace amigo de una banda violenta de jóvenes, liderada por un líder sociopático.
Cuando huyen de las autoridades, se topan con una instalación secreta del gobierno en los acantilados de Dorset. Allí descubren a un grupo de niños que viven aislados, fríos al tacto y que brillan con radiación. Surge la verdad horrenda. Estos niños fueron genéticamente diseñados para sobrevivir a un futuro holocausto nuclear. La producción fue turbulenta. Louis luchó contra ejecutivos del estudio que querían acción y romance. En lugar de miedo filosófico, las pruebas de audiencia exigieron recortes al diálogo que criticaba el secretismo oficial. El resultado fue un calendario de estrenos destrozado, y la película quedó archivada 2 años. Cuando llegó a los cines en 1965, apenas fue notada. Los críticos que la vieron la calificaron de oscura, política y extraña. Sin embargo, sus temas de explotación juvenil y hipocresía gubernamental ganaron relevancia cuando Guerra Fría se intensificó. Hammer obtuvo reconocimiento como una de sus obras más atrevidas, lejos del horror gótico y tan escalofriantes. Predijo con precisión poética la decadencia ambiental, la ansiedad nuclear y el colapso moral. Hoy, viéndolo, parece mirar la sombra del porvenir, donde la inocencia es arma y los salvadores de la humanidad son presos de su miedo. Número 3. El increíble hombre menguante, 1957. Redescubierto en los 60. Estrenado a finales de los 50. El increíble hombre que se encoge ganó fama de culto en los 60, cuando la televisión mostró su rara fuerza guiada por Jack Arnold. Nació como ciencia ficción pulp y terminó como una de meditaciones filosóficas más profundas filmadas. La historia sigue a Scott Carey, un hombre común expuesto a una extraña niebla radiactiva durante vacaciones. Gradualmente, empieza a encogerse, perdiendo pulgadas día a día, hasta que su mundo es paisaje hostil de gatos, agujas y inundaciones en el sótano. Lo que empieza como horror ante una transformación física se vuelve espiritual. Cuanto más pequeño se vuelve, mayor es su conciencia. Los censores temían sus connotaciones religiosas y las escenas del deterioro de Carey. Algunos distribuidores extranjeros se negaron a estrenarlo, diciendo que sería deprimente. Sin embargo, perduró porque desafiaba etiquetas de género simples. Para los 60, encontró un nuevo significado. En una era obsesionada con la energía nuclear y la pequeñez humana en el cosmos, el hombre menguante parecía profético. El monólogo final de Carey, que acepta su destino y se declara infinito. A pesar de su tamaño menguante, resonó ante el miedo atómico y el asombro cósmico. Detrás de cámaras, la producción fue prueba de resistencia para el actor. Grant Williams interpretó ante utilería. El equipo manejó arañas gigantes con títeres y perspectiva forzada. Los efectos siguen siendo asombrosos. Incluso hoy, los críticos modernos lo llaman una de las películas de ciencia ficción más poéticas que se hayan hecho. Nos recuerda que la identidad y la escala no significan nada frente a la inmensidad de la existencia. Al perderse a sí mismo, Carey se vuelve eterno. En segundo lugar, El hombre que cayó a la Tierra, 1976, pero concebido en los años 60, antes de que David Bowie asumiera el papel. Esta visión nació de un concepto sesentero que asustó a estudios, basado en novela de Walter Tevis. El hombre que cayó a la Tierra cuenta la historia de un alien que llega a salvar su planeta, pero pierde su alma. El proyecto nació en 1968, buscando un filme sobre aislamiento y capitalismo. La idea fue rechazada por ser oscura, política y triste. Años después surgió como coproducción britano-estadounidense protagonizada por Bowie, y su fragilidad alienígena capturó el espíritu de los 60. La película narra a Thomas Newton, un ser que llega a la Tierra buscando agua. Con su saber avanzado, forja un imperio de empresas para financiar su misión, pero la codicia humana, adicción y la vigilancia lo destrozan. Quedó varado, sin poder y olvidado. Producción fue maldita desde el inicio. Guiones cambiaron cada semana. Corrupción corporativa. Llamó la atención de agencias oficiales por el subtexto. Varios países retrasaron el estreno citando pánico moral. Incluso tras su debut en 1976, las audiencias quedaron divididas. Algunos lo aplaudieron como genio. Otros abandonaron la sala, confundidos. Pero en su núcleo, esta película llevaba el latido de los 60. La idea de que el idealismo no podría sobrevivir al capitalismo moderno. Se convirtió en un espejo de los sueños perdidos de la década de los 60. La actuación de Bowie sigue siendo uno de los recuerdos cinematográficos más inquietantes que indican que la alienación es la verdadera condición del hombre. Número 1, 2001.
Una odisea del espacio, de 1968. Ninguna lista de ciencia ficción de los años 60 quedaría completa sin la película que redefinió el género, pero dejó perplejos a casi todos en su estreno. Kubrick's 2001. Odisea del espacio no fue solo una película, fue evolución de la conciencia proyectada en la pantalla. Al estreno, el público quedó desconcertado. Algunos se levantaron, otros la declararon una obra maestra. No hubo explicaciones, solo silencio e imágenes cósmicas. Rompió todas las reglas de la narrativa. Los primeros 20 minutos no hubo diálogo. El final no se puede entender. Años obsesionados con la claridad. Esto fue caos y belleza total. Kubrick, fiel al realismo, llevó la producción más allá sin concesiones. Razón. Decorados de NASA. Actores en centrifugadoras que provocaban náuseas. El equipo de efectos creó técnicas nuevas, entre ellas la fotografía por escaneo de rendija para la secuencia de Stargate. Kubrick exigió perfección hasta el tornillo pequeño. La cinta enfrentó críticas que la tildaron de pretenciosa e incomprensible. Líderes religiosos la condenaron como atea, pero proyecciones clandestinas la convirtieron en un fenómeno de culto. Estudiantes lo vieron una y otra vez, creyendo que era un viaje de cine con drogas. Décadas después, 2001 es la muerte y renacer de la ciencia ficción. Terminó la era de cohetes y pistolas láser, sustituyéndolos por misterio, asombro y terror. Su influencia abarcó desde Star Wars hasta Interestelar. Su mensaje final permanece atemporal. La humanidad puede conquistar la tecnología, pero solo entregándose a algo mayor, nuestra propia incertidumbre cósmica. 15 visiones olvidadas de los 60. Cada una, audaz y extraña, con décadas por delante. Nos advirtieron de nuestra arrogancia y mostraron la belleza oculta en el miedo. ¿Qué tesoros perdidos de la ciencia ficción has visto o quieres? Dale like y suscríbete y comparte cuál debería redescubrir el mundo.